El sonido de un encuentro imaginado, la música del contacto, la melodía del mayor hito de la historia, ya están aquí. Y Días de Radio te lo cuenta en Crónicas de San Borondón. Y eso es lo que venimos haciendo en los últimos meses de la forma más habitual que podemos, tanto un servidor, tanto Crónicas de San Borondón, como otro servidor, como Manuel Díaz Noda, de Días de Radio. Manu, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Hace un ratito despediste temporada, pero no, vamos, no. Esto es el ángel exterminador, uno no sale. No abandonas, ¿verdad? Bueno, ojalá estuviésemos a un 10% de ese granito del cine, ¿no? Bueno, no ha estado mal lo que hemos compartido esta temporada, algunas pelis que han ahondado en esa idea del contacto aquí, ¿no? El contacto fuera, entre extraterrestres y humanos. Y hemos visto un poco de todo, contactos pacíficos, algunos casi rayando lo pánfilo y otros ya pues combativos, agresivos, un poco de todo, ¿no? Sí, bueno, y de hecho yo creo que hoy vamos a tirar más por el lado pánfilo. El lado pánfilo, ¿no? Sí, Sí, yo tengo unos recuerdos de la infancia tremendos con esta película. Vamos con la banda sonora. Bueno, si te soy sincero, tengo recuerdos especiales con la serie de televisión que versionó o que dio continuidad, ¿no? Sí, digamos que la historia de Starman, que es la película, continuó en formato televisivo, sí. Era un formato ahí tipo El Fugitivo, porque ellos emprendían una búsqueda, o sea, el alienígena volvía a la Tierra. Adoptaba otro cuerpo. Sí, y junto con su hijo emprendían una búsqueda, digamos, para localizar a la protagonista de la película, ¿no? Entonces... Bueno, ahora que no nos escucha nadie, Manu, o sea, yo es que me busqué hasta unas bolitas porque me encantaba aquel momento, aquel efecto, las bolitas daban poderes y en fin, posibilitaban ciertas cosas y me encantaba esa historia, claro, año 80 y poquito. Sí, habría que mirar a ver los 80 que había con las bolas, porque entre el David Bowie de Dentro del Laberinto, que iba también con... Lo que pasa, las bolas eran más grandes, ¿no? Claro, siempre las ha tenido más grandes. Y las bolitas de Starman y otros elementos que habían también por ahí esféricos, ¿no? Había como un elemento ahí, como un algo muy especial, ¿no? Sí. Oye, ¿la serie fue fiel a la peli o no? Fue fiel, en general sí, hombre, evidentemente era un formato diferente, era una serie de los 80, o sea que no es nada que ver con el formato televisivo que tenemos hoy en día, pero sí, por ejemplo, el tono sí fue muy fiel, como tampoco el enlace argumental pues era muy leve, tampoco rompía con la continuidad, sino digamos, era verosímil la continuación en ese formato, pero bueno, yo creo que lo que sí cambia es quién está detrás de la cámara. Ahí sí que notamos un salto, porque Starman tenía como director pues, a John Carpenter, que es uno de los grandes del género fantástico, y si bien Starman no entra dentro de lo mejor de su filmografía, evidentemente en los momentos fuertes y en los momentos flojos, Carpenter es un director que sabe narrar muy bien y sabe contar una historia, y en Starman se notaba. Bueno, una historia que narra la llegada a la Tierra de un extraterrestre que un poco viene por el reclamo de un mensaje nuestro, ¿no? Y que después se las ve y se las desea para regresar, porque si no es especialmente vulnerable, ¿no? En la Tierra. Ese es, digamos, a grandes rasgos el guión. Hombre, lo acabo de resumir demasiado. Con una banda sonora, en este caso, de las buenas, regulares o prescindible. Hombre, a mí, yo tengo que decir que la banda oyendo sonora, de fondo. Sí, a mí, la banda sonora de Starman siempre me ha gustado por ese elemento etéreo que escuchamos, místico, el compositor es Jack Nitzsche, que es un músico que en finales de los 70, principios de los 80, pues tuvo una buena posición en Hollywood. Se caracterizó sobre todo por el uso de la electrónica, y claro, Starman en ese sentido es una buena representante de esta característica. Es el compositor, por ejemplo, de Alguien voló sobre el nido del cuco, de Oficial y Caballero,
Bueno, ya digo, encadenó varias películas de éxito y películas de buena reputación, y donde él pues tenía eso, ese componente de música electrónica que está muy en boga, sobre todo durante la época de los 80. Hay que decir que sí es verdad que hay un elemento, la música de Starman se ha llevado a orquesta y se ha sonado en salas de concierto. Y igual es verdad que en su momento el elemento electrónico le daba un puntito curioso, pero el tema funciona mucho mejor con orquesta. Con orquesta. ¿Fue una partitura que surge inspirada en el guión, en la cinta, o tomó prestado de otros lugares? ¿O de otras películas, de otras bandas Hombre, en sonoras? este sentido, yo, hombre, yo le puedo, a mí hay cosas que me recuerda o con lo que veo similitudes. Yo, aunque no musicalmente no tiene mucho que, no tiene, pero a mí, yo por ejemplo, este tema de Starman y por ejemplo el tema principal de Tron, quizá por ese coro sintético que meten, pues siempre lo he equiparado más, o digamos que me rememora uno al otro. También pues por esa característica de la música electrónica, pues lo puedes emparentar con otras películas también de la época. Maurice Jarre en aquella época era el gran valedor de la música electrónica, el compositor de Lawrence de Arabia. Se volcó en la música electrónica. Por ejemplo, Único Testigo, pues un ejemplo de eso, ¿no? De cómo un compositor que estaba habituado a la música sinfónica de repente entraba en una vena experimental con la electrónica. Y es esa época, ¿no? Esa época donde los sintetizadores, por un lado, dan digamos, un tono diferente al que estamos acostumbrados a nivel sinfónico, y por otro lado, también hay que decirlo, te sale más barato un sintetizador que una orquesta sinfónica. Claro, entonces, a la hora de abaratar costes, pues muchos tiraron por ahí también. El propio Goldsmith, Jerry Goldsmith, tiraba mucho por sintetizador en esa época. Él decía que porque quería aportar el sonido particular del sintetizador de la electrónica a su partitura, pero también es verdad que cuanto menos se gastaba, ¿no?, en una orquesta, más le iba para el bolsillo de él. Claro, eso claro, no se puede esconder. Oye, estos ratitos de radio que hemos echado, este crossover que hemos vivido en los últimos meses entre Crónicas de San Borondón y Días de Radio, ha estado enmarcado, ha estado justificado porque el Filmusité del próximo mes de septiembre pues tiene a ese cine y a esas bandas sonoras que nos cuentan de múltiples formas cómo sería o cómo puede ser el contacto entre humanos y extraterrestres como protagonista. Y hemos repasado algunas de las películas. Y siempre nos queda la duda de si la película, la banda sonora de la que hablamos, será o no será interpretada en algún momento en la programación del Filmusité. En este caso, ¿sí o no? Bueno, yo creo que igual se lo deberíamos preguntar en este caso, al jefe, se lo deberíamos preguntar al jefe, yo ¿no? Creo que sí, porque es verdad que claro, lo que es la programación del concierto, eso está en otras manos. ¿Le llamamos o le pedimos que se materialice aquí? Yo creo que tal y como estamos, con se puede materializar totalmente. Don Diego Navarro, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, pues recién materializado. Bien, y además sí, vía Los Ángeles, ¿no? Con escala en La Gomera. y en San Borondón, claro, de salto de isla a isla. Absolutamente. Bienvenido a Crónicas de San Borondón. Ya sabes que hemos estado haciendo ruindades a espaldas tuyas durante estos meses, Manu y un servidor, hablando de películas y teorizando, especulando sobre si sí o si no, si iba a sonar o no en el Filmusité. O sea que... Pues fíjate que las sincronías, ¿no?, curiosas, pues sí va a sonar, la he programado y además un arreglo nuevo en el que estamos trabajando, precioso, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Tenerife y el Tenerife Film Choir, el coro oficial del festival. Que es esta línea melódica que estamos oyendo ahora debajo, sí, ¿no? Sí. Que es muy, muy bonita, muy lírica, con ese punto místico, ¿no?, que tiene la trascendental, que tiene la partitura de Nietzsche. Y fíjate que sí, que fue una de las primeras cosas que tuve claro, ¿no?, cuando empecé a programar
el concierto que tenía que estar. Tenía que estar porque además me parece una película emblemática del género, ¿no? Y que además engarza perfectamente con la temática de la 12ª edición de Filmusité, ¿no? Además muy bonito. La peli es linda, es decir, frente a otras pelis que nos narran encuentros un poco más convulsos, esta digamos, nos encontramos con un extraterrestre que es vulnerable, ¿no? Sí. La verdad es que esa fue una de las razones, ¿no? Por las que además lo tenía claro desde el principio. No voy a negar que recibí inicialmente algunas sugerencias. Oye, estará Starman, ¿no? y dije, pues sí va a estar. No obstante, una de las piezas de los platos fuertes va a ser Encuentros en la tercera fase, donde te lo juegas todo, ¿no? Lo contaba Manuel, o sea, vas a dirigir. Sí. La banda sonora a tiempo real mientras se proyecta la película. Sí, es el gran plato fuerte de la 12ª edición en torno a este acontecimiento histórico a nivel cultural en las islas. Es la primera vez que se va a organizar un concierto Live to Picture, que es como es el concepto, ¿no? De un blockbuster de Hollywood en Canarias. Con anterioridad se ha hecho en el festival. Yo mismo he dirigido piezas, escenas específicas de algunas películas en perfecta sincronización con la imagen. Pero claro, un trocito durante 5 o 10 minutos. Sí. Hombre, no digo que sea fácil, pero reduce bastante el riesgo, ¿no? Total, el año pasado fueron 16. Fue bastante larga la pieza de Jeff Beal que dirigí. Creo que fueron 16 minutos, casi cerca de 16 minutos. Pero en esta ocasión es un acontecimiento extraordinario a nivel cultural en esta tierra, pero esto no se ha hecho nunca. Es la primera vez que se hace aquí, ¿no? Entonces, es de hecho la tercera vez que se hace. La primera vez fue en Australia, hace poco, recientemente, en el Royal Albert Hall de Londres, y la tercera ocasión va a ser en Filmusité. Entonces, bueno, pues va a ser un acontecimiento cultural de primerísimo orden. Y un reto a nivel técnico y artístico, madre mía, enorme. Me parece para ti y para todos los artistas que van a estar acompañándote, ¿no? Sí, porque van a haber 100 y pico músicos en el escenario, entre la Orquesta Sinfónica y el Tenerife Film Choir. Estamos hablando pues de una partitura como una obra maestra de John Williams. La peli es una obra maestra de Steven Spielberg. Esto se lo contaste a un amigo común, le invitaste a venir y te dijo que sí, ¿no? Iba a estar ahí, ¿no? Va a estar, sí. Pero espérate, va a estar. Esto deja que lo cuente él. Javier, buenas noches, Javier. Muy buenas noches. Bueno, pues aquí tienes a Diego Navarro y a Manuel Díaz Noda, que están metidos en este follón, ¿eh? Qué bueno. Hola, Javier, qué alegría, qué sorpresa. No sabía esto, ¿eh? Sí. Bueno, es que todos nos salimos de sorpresa en sorpresa. Javier, es una... En fin, estamos hablando de una película de suspense, así que el suspense tenía que estar también aquí, la sorpresa. Absolutamente. Qué bueno, qué sorpresa tan bonita. Bueno, un auténtico acontecimiento, Javier, el poder escuchar la banda sonora mientras vemos la peli, pero la banda sonora interpretada a tiempo real, ¿no? O sea, esto sí que es un misterio, vamos. Es un sueño. Lo que Diego ha propuesto para Filmusité este año es realmente una maravilla. Entre otras cosas porque logra un doble milagro. No es solamente la sonorización de la película a tiempo real con una orquesta, que bueno, esto va a ser espectacular, sino que además rescata, como se hace en los festivales de cine, una obra maestra para volverla a proyectar en grande. Encuentros en la tercera fase el año pasado cumplía 40 años, se estrenó en 1977, y muchas personas, entre ellas yo, no la vimos en pantalla grande, porque, claro, imagínate, yo era un niño de 6 años cuando se estrenó este largometraje, y ya solamente el cartel de la película para un niño de 7 años ya inspiraba terror, ¿no? Esa carretera que se pierde en el horizonte y un resplandor por detrás del mismo, pues infundía todo tipo de temores. Y yo no me atreví a verla, me fui a la Guerra de las Galaxias, que también la estrenaron aquel año, y que ahí sí que me atreví, ¿no? Así que es una doble oportunidad, ver en acción a Diego y toda la orquesta y
ver en grande, en pantalla gigante, Encuentros en la tercera fase. Bueno, y el acontecimiento es que estés copresentando tú ese Sí, momento, sí, ¿eh? sí, absolutamente. Bueno, a mí me ha sido una ilusión. Yo sé que además es la peli preferida de Javier, y cuando se lo planteé, pues fue como una energía de entusiasmo común, tremenda, porque sabía de antemano que le iba a fascinar la idea, y a mí me fascinaba y me chiflaba la idea de que él pudiera estar en el escenario presentándolo, ¿no? Oye, Javier, ¿sigue siendo la mejor o al menos la más completa película de OVNI? Sin lugar a dudas. Y tiene que ver mucho con cómo Steven Spielberg se tomó este proyecto, ¿no? Él desde el primer momento quiso hacer una película que fuera lo más fiel posible a ciertos aspectos del misterio de los ovnis que estaban muy en boga cuando se puso a trabajar en ellas, ¿no? Consultó, como muy bien sabes, con Joseph Allen Hynek, que entonces era un famosísimo astrónomo que había estado trabajando en el tema ovni, que había incluso sido asesor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en esta cuestión, y que fue el que le facilitó toda clase de casos, de referencias, de pequeños detalles que él adaptará a la película de una manera magistral. Es una cinta que está llena de guiños para quienes conocen a fondo esta cuestión. Tanto que yo, que la habré visto 30 veces, siempre termino descubriendo alguna cosa nueva, ¿no? Desde los recortes de prensa, que son de verdad, son de hemeroteca de aquel tiempo, cuando, en fin, Richard Dreyfuss los sostiene en algún momento de la cinta, hasta los casos de desapariciones misteriosas o apariciones del principio de la cinta, como el vuelo 19, u otros barcos del Triángulo de las Bermudas que aparecen en el desierto. En fin, que es una delicia, y bueno, volverla a ver va a ser muy emocionante. Bueno, pues así estamos, ¿no? Tenemos que esperar que termine julio, agosto, que arranque septiembre, para que podamos vivir ese acontecimiento histórico, esa gran experiencia. Javier, muchísimas gracias por este ratito, por haberte dejado atrapar para Crónicas de San Borondón, y pronto nos veremos. Sí, vale. Sí, yo ya cuento las horas. Sí. Estoy seguro. Espero que pase rápido este verano, la verdad. Oye, mira, no te podemos dejar marchar sin y tú responde lo que puedas o quieras. ¿Vamos a tener segunda temporada de Otros Mundos? Bueno, estoy reuniéndome para ello, y por lo menos ya sé lo que quiero contar en la segunda temporada de Otros Mundos. Otra cosa es... Pero bueno, estamos en ello, así que... bueno, pronto habrá noticias, espero. Venga, y aquí las contaremos. Un abrazo, Javier. Javier, un abrazo enorme, amigo. Un abrazo, Diego, hasta muy pronto. Hasta pronto. Bueno, pues nada, ya tenemos el resumen perfecto de los contenidos ufológicos de Encuentros en la tercera fase, pero aquí la dificultad va a estar en la interpretación. Hombre, hay una cosa que no se ha dicho y que también es importantísima. Yo creo rescatar Encuentros en la tercera fase en pantalla grande ya de por sí es un notición. Hacerlo de la forma en la que lo hace Filmusité, con la orquesta en directo, eso ya es estratosférico. Pero es que encima vamos a recuperar 8 minutos inéditos de música de John Williams que no se escucha en la película que podemos tener. Que está descartada, que se descartó en su momento. Efectivamente, música que en ese momento no se utilizó, pero que para esta versión de Live to Picture, John Williams y Steven Spielberg lo han incorporado. Correcto. Entonces, aquellos que ya se saben la película al dedillo, pues se van a encontrar también con elementos sorpresa, porque habrá momentos musicales que no están en la versión que ellos conocen. Sí, hay que insistir, ¿no? Hay que insistir, y yo quiero insistir y empeñarme en insistir en lo excepcional que va a ser esto, ¿no? Es decir, en la nota de prensa ya lo comentamos, ¿no? Es decir, va a ser como experiencia sensorial, va a ser algo único, ¿no? Yo que bueno, pues que he estado en otros Live to Pictures, en este concepto en el que vemos la película y la música se interpreta en directo, sincronizada con la imagen, y que he protagonizado otros a pequeña escala, dirigiendo escenas concretas. La experiencia sensorial es apabullante, es muy fascinante estar sentado en el público y ver cómo todo aquello encaja, ¿no? Y de alguna manera quería plantear esto en la 12ª edición, porque yo creo que llevamos 11 años y pico educando a nuestro público hasta llegar a este momento, a este punto, ¿no? A este punto. Ahora tenemos que, después de haber realizado todos los viajes increíbles, extraordinarios a nivel musical que hemos hecho durante estos años,
ya pasada la primera década, ¿no?, de existencia del festival, teníamos que enseñarles, bueno, pues por fin ahora vamos a llegar, ahora ya esta es la masterclass. O ¿no? sea, hemos educado el paladar y Correcto. ahora ya nos das un producto de Correcto. sibarita, Y ¿no? ahora esto ya es pues caviar, ¿no? Bocato di Cardinale, para decir, ostras, qué fascinante es esto de escribir para la imagen. Y hasta qué punto toda la audiencia esa noche va a ser consciente de hasta qué punto es importantísimo el elemento narrativo musical en cualquier obra audiovisual, y en esta, que es una obra maestra, pues más, ¿no? Se va a ser una ocasión de verdad que un acontecimiento único. Y esto lo estás preparando en pleno proceso también de creativo tuyo, de banda sonora. Sí. O sea que hay que y bueno, y que tienes que vivir también, y comer, dormir, todo esto, ¿no? Sí, efectivamente, sí, es un misterio. De hecho, es un misterio. Sin duda, ¿no? Sí, es un misterio. Sí, bueno, acabo de terminar mi última peli, el fotógrafo de Mauthausen, una gran producción dirigida y coproducida por Marta Argarona, la productora del Orfanato, el Cuerpo, Los Ojos de Julia, una de las grandes productoras del cine de este país, protagonizada por Mario Casas, que se pega un papelazo absolutamente extraordinario, interpretando el papel de Frances Boyce, el que fue el fotógrafo de Mauthausen, que consiguió, bueno, pues documentar el horror que se estaba viviendo en el campo de concentración de Mauthausen durante la Segunda Guerra Mundial. Además, un campo de concentración en el que, por desgracia, para nosotros, para España, bueno, pues nos tocó mucho, ¿no? Pues fueron 9.000 y pico los prisioneros españoles que estuvieron y sobrevivieron 3.000, es decir, 7.000 murieron ahí dentro, ¿no? Entonces, bueno, tener la responsabilidad de contar a través de mi música un capítulo tan enorme como tan este, enorme, efectivamente, tan bestial. y que no va a pasar desapercibido. Correcto. Nada pues, pasa que sí, tenga que ver con ese ámbito, ¿no? Exacto, pues ha sido un viaje increíble, muy potente, y bueno, pues fíjate, ¿no?, cómo es el arte. He estado escribí la película en un mes y 4 días, he estado un mes en Mauthausen, en sentido artístico, viviendo cada una de las escenas, bueno, sintiendo todo lo que esta gente sintió. Un auténtico viaje al pasado, a ese momento, ¿no? Bestial, y después, pues, esto combinándolo, pues con esto que estamos escuchando, con Encuentros en la tercera fase, ¿no? Con lo que implica esta otra historia, ¿no? Oye, Diego, tú eres consciente, por haberlo vivido y lo experimentas en carne propia, que uno de los grandes misterios del proceso creativo, qué pasa en la mente, qué pasa en el cuerpo, en el alma, en las emociones de los artistas cuando crean, que en ocasiones parece que hacen válido el tópico de que los artistas están locos, ¿no? O sea, o que por lo menos se salen de lo que llamamos normalidad, que cada vez es algo bastante menos habitual, ¿no? ¿Tú has sentido eso? Esos arrebatos de inspiración, eso que llaman las musas, ese no saber exactamente qué acabas de hacer y tomar conciencia cuando lo escuchas, en el caso tuyo, o lo interpretas? Sí. También hay otro dicho con el que estoy de acuerdo, que es la inspiración te tiene que coger sentado, trabajando, sí. Pero sí es completamente cierto, al menos en mi caso, porque lo he vivido y muchísimo, que bueno, pues que también eres víctima como artista de esas posesiones artísticas, musicales potentes, ¿no? El tema central de Atrapa la Bandera, de Puerta del Tiempo, otro largometraje mío de animación, estuvo nominado a los Goya en el 2003, pues recuerdo perfectamente que empezó a sonar en mi cabeza poniéndole gasolina al coche, literalmente, ¿no? El de Oscar, Una pasión surrealista, en medio de una mudanza, la mudanza de mi estudio. Más lo recuerdo. Esto, ¿no?, es muy típico del sí, mundo ese de las serendipias en ciencia, ¿no? Sí, total. Que de pronto aparece la solución al problema, pero claro, hay que tener las herramientas para entender esa solución, y en tu caso, pues tener correcto ese cableado cerebral para que eso funcione, claro. Sí, total. Entonces, bueno, vivo con ello desde que era chiquitito, nací ya con esta cuestión en la cabeza. Bueno, pues siempre música sonando ahí dentro, ¿no? Y entonces, bueno, pues ha sido un largo camino. Eso daría para varios programas de San Borondón. Ha sido un largo camino el que uno ha tenido que recorrer para
para intentar un poco educar. Educar, ¿no? Educar, sí, yo Sí, pongo, hay un ejemplo que a veces he puesto en una película que me encantó, que además dirigí en el concierto del centenario de Universal Pictures en Filmusité en el año 2012, está protagonizada por Russell Crowe. Una mente maravillosa. Esa partitura nunca se había interpretado en público. En concierto la interpretamos, fue uno de los 16 estrenos mundiales que dirigí en ese concierto, ¿no? Increíble, en el año 2012. No sé si se acuerdan al final de la película que es como que él se acostumbra a vivir con todos estos personajes, sí, con los personajes. Vivía, pues es un poco parecido, ¿no? Llega un momento en el que yo con la música, ¿no? ¿Sabes? Como que es como que, bueno, pues cuando todo eso está ahí, en el momento en que puedes plasmarlo, llega un momento en que dejas de preguntarte de dónde viene o no. Es decir, porque de pronto, claro, efectivamente tienes que ser disciplinado, tienes que tener la formación para poder ser un canal adecuado para todo eso, porque si no pasa delante de ti y ni te enteras, ¿no? Sí. O a través de ti. Pero claro, también ahí en ti debe haber como un debate intelectual, decir, bueno, pero sí, yo tengo todo esto, yo soy pues alguien precoz en esto, especialmente precoz, pero ¿y esto qué es lo que pasa? Esto se va cocinando a fuego lento ahí, de pronto emerge en mí, tomo conciencia, estoy enchufado a una fuente. Sí, yo estoy, además es un tema que no suelo hablar nunca. No, me imagino que no, y te estoy comprometiendo. Sí, de todas formas aquí está Manu, que puede echar mano a los controles e interrumpir esto. Sí, porque además es un tema hiper mega delicado y soy una persona muy discreta, ¿no? Y no suelo hablar nunca. Pero bueno, estamos entre amigos y estamos en el programa adecuado, ¿no? Hablando del misterio. Pues eso, es un misterio, ¿no? Evidentemente por mucha formación que uno tenga, por mucho que haya uno estudiado a los grandes, armonía, orquestación, contrapunto, etcétera, etcétera, bueno, pues hay ciertos mecanismos muy fascinantes que pueden estar ahí, que pueden darse, ¿no? Entonces, bueno, pues yo es algo que viví siempre, esa capacidad, incluso antes de tener todos esos conocimientos reglados, sí, ¿no? A posteriori, de haberte formado. Sí, efectivamente, toda esta intuición bestial, hasta el punto de incluso puedes analizar alguna partitura prematura, ¿no? Primigenia, de cuando era niño, jovencito, y darme cuenta hasta qué punto pues había una serie de correspondencias armónicas allí que después estudié, identifiqué con el paso del tiempo y los años. Digo, claro, que esto es una cadencia perfecta, ¿no? Y ya la estaba haciendo antes, perfectamente hecha, ¿no? Es decir, que había un potencial ahí de intuición muy grande, que lo hubo siempre, muy, muy, muy grande. Y después, pues, oye, eso después unido pues con todos los conocimientos, pues ya generan al final un cóctel X, ¿no? Pero sí es verdad que yo en mi caso además escribo muy rápido, porque en este mundo de la música para lo audiovisual, los productores lo quieren todo para antes de ayer, ese era el dicho, claro. Con lo cual tienes que tener esa capacidad, si no, dedícate a otra cosa. En Mauthausen, por ejemplo, he ido prácticamente a escena por día. Es decir, a escena por día. Hay una escena importantísima que no puedo desvelar exactamente lo que cuento por razones obvias, pero que empecé a las 9:30 de la mañana, 9:15 de la mañana, y a las 12 y pico de la noche pues ya estaba enviada a la productora, completamente orquestada, para toda la orquesta ya, compuesta, orquestada entera. Hecho el mock-up, que es la simulación orquestal con instrumentos digitales, mezclada, masterizada y enviada a la directora, todo con la escena, con el vídeo, ¿sí? El audio por un lado y después el clip de vídeo con mi música insertada, ¿no? Madre mía. A las 12 de la noche, ¿no? En un día. Pues le tienes contento. Sí, está muy contento, afortunadamente, para mí. Bueno, este año la temática, y ya no te entretenemos más ni a Manu, la temática es la del encuentro, un tema, encuentro entre humanos y extraterrestres, aquí en la Tierra. Un tema fascinante que permite especular mucho sobre nuestro comportamiento, sobre el de ellos, sobre si somos capaces o no de reconocernos y respetarnos, en fin, convivir incluso, porque pues, se puede dar un encuentro puntual y cada uno para su casa, o que eso genere un espacio de convivencia pacífica o no, es decir, y el cine ha encontrado ahí una fuente de inspiración que con mayor o menor acierto pues ha explorado todas las posibilidades. Con Manu hemos hablado de este tema
durante estos últimos meses y él tiene afinidad por este tipo de cine, interés por esas abducciones recurrentes a las que está siendo sometido. Es decir, a él lo abducen casi constantemente. En tu caso, ¿tú fuiste consumidor de este cine, de este tipo de tema en concreto, tanto en el cine como, no sé, a lo mejor en lectura? ¿Te fascinó un poco esta idea? ¿O te fascina esta idea? Siempre me fascinó, siempre me fascinó, siempre me ha fascinado. De hecho, he vivido algunas experiencias curiosas al respecto y mi sueño y uno de mis objetivos en Filmusité era que una edición del festival girara en torno a esta temática. Primero porque me fascina per se y segundo porque es que hay una literatura musical en torno al género bestial. Esto que está sonando debajo, por nosotros que lo vamos a poder escuchar en vivo en el concierto de Filmusité del 28 de septiembre. En 2010 ya dirigí una suite, esta que está sonando, sí, esta es sí. mi interpretación, efectivamente, de Encuentros en la tercera fase en el Auditorio Tenerife, en Filmusité, en el concierto de Spielberg Williams Connection. Pero siempre tuve claro que quería articularlo, ¿no? Y me toca mucho, primero porque leí mucho de jovencito, de ufología, ¿no? A mi padre le encantaba este tema, conocía a Paco Padrón hace muchos años, y Sisto Paz lo que llevo a conocer en persona, y bueno, pues he tenido un par de experiencias curiosas. Claro, pero no me lo digas por segunda vez porque me estaba conteniendo, es que si no te voy a preguntar. Sí, no, bueno, pero te las cuento rápidamente. Ah, vale. Sí, Digo, es que no quiero que seas indiscreto, pero... No, una fue siendo yo muy pequeñito, que todo el mundo diría, ostras, era un niño, con lo cual qué credibilidad. Pero lo recuerdo como si fuera ayer en Mesa del Mar, que es donde nosotros fuimos a veranearnos unos años. Bueno, el típico objeto, el puro blanco, que ya es un clásico, ¿no? En la ufología, pues de repente encima de mí, muy alto, pero definidísima, y además con el color de un tubo fluorescente, ¿no? Ese tipo de luz, ¿no? Es una cosa completamente normal, además sin emitir sonido alguno. Yo soy del 72, pues yo tendría 9 añitos, 8 años, 9 más o menos. Esa es una buena añada, el 72. Sí. Yo también soy de esa. Imagínate. Nos adujeron a todos. Sí, en aquel... Manu, ¿de qué año eres tú? No, yo soy del 75. Vale, un poquito más joven, un pibe, ¿no? Un poquito más joven. Y después, bueno, tuve otra experiencia muy curiosa. Bueno, pero ¿durante cuánto tiempo viste eso? Pues... Estarías acompañado, ¿no? No, estaba solo. Estaba en una rotonda que todavía se conserva, está en ruinas, en un antiguo parque que había en Mesa del Mar, que era precioso, con arena del Sáhara y palmeras, y había como una especie de bar circular, que recuerdo a mis padres, con mi madre se ponía a cantar, mi padre tocaba el órgano y el piano allí, con los amigos, mientras se tomaba algo por las noches, y tenía como una especie de azotea, a la que accedías por una escalera lateral, y bueno, desde lo alto, me acuerdo de subí yo, estaba solo, de noche, mis padres estaban con otros matrimonios tomando algo en un restaurante. Ahí siempre íbamos de pandilla, era una especie de verano azul, pero en plan Tacoronte, ¿no? En Mesa del Mar. Y en Mesa del Mar. Y entonces estaba yo solo, subí y de repente alcé la vista hacia arriba y vi al objeto. O sea, era para ti entonces. Sí, era para fue una ti. cosa surrealista, ¿no? Y me marcó muchísimo. Y esto pudo durar un minuto y algo, bastante. Y de repente desapareció, ¡pum!, se fue. Se dejó ver y... Sí, yo me quedé mirando, entonces tomé conciencia de que aquello era algo anormal. Y entonces ya digamos que... te intimidó y volviste al grupo. Y emulé a Carl Lewis, ¿no? En las Olimpiadas. Sí. Cuando tomaste conciencia de que aquello no era habitual. No era habitual. Y después el otro fue... una cosa curiosísima que además me consta que está documentado, tú seguramente sabrás mucho más de aquello que yo. Fue en el año 90 y poco, en el sur, por el Porís. Estaba yo con una novia de juventud, que estábamos allí de acampada en una de las playas del Porís, y estábamos durmiendo y de repente vemos como... esto tampoco lo he contado con anterioridad, así que esto es primicia. Vemos, es decir, ella me despierta, asustadísima, muy asustada, diciendo, Diego, despierta. Bueno, yo me incorporé
entonces vemos un objeto entrando del mar hacia la tierra. Ajá. A poca altura, sí que era a poca altura, y aquello fue algo absolutamente impresionante porque emitía luz, era metálico, grande, no era gigantesco ni muchísimo menos, pero era grande, y pasó justo por encima de nosotros. Madre mía, Por ¿qué encima me de estás nosotros, contando, Diego? y entró en la tierra, es decir, en dirección tierra. O sea, ¿lo viste? ¿Le viste la panza? o Le lo vimos que- la panza, sí. Ajá. Y entonces aquello fue una cosa increíble, y me consta que hubo bastante gente que lo vio en el Porís, en el sur, en aquel Madre momento. mía, Sí, madre esto mía. ¿Recuerdas la forma que tenía? O sea, claro, que te pasa por encima. sí, era como circular, Ujú. pero también tenía algún tipo de angulaciones. Ujú. A ver, no iba increíblemente rápido, pero tampoco iba despacito, ¿no? Ujú. Es decir, iba a buen ritmo, digamos. Claro, yo no vi de dónde salió, porque cuando me incorporé, pues ya lo veía ya viniendo hacia nosotros. Y de hecho, bueno, pues cuando se metió en la tierra no pudimos seguir viéndolo, pues estábamos en estas típicas, era como una Sí, cuevita, te quedabas como te quedabas, el efectivamente, territorio ¿no? te ocultaba. Exacto, ¿no? No pudimos verlo, pero sí que recuerdo haber leído y con posterioridad que un montón de gente del pueblo ¿Y con vio, lo ruido? ¿no? ¿Recuerdas ruido? No, silencio absoluto, Madre mía. silencio absoluto. Jolines. Entonces, claro, bueno, pues estas han sido mis experiencias. Hay otra que te contaré otro día. Pero estas dos molan mucho, Pero estas molan mucho, sí, y, sí, sí. y claro, pues es una temática que a mí siempre me ha fascinado, porque de forma indirecta, pero bueno, viví un par de cosas curiosas que evidentemente no sabes identificar. Sí, ¿no? sí, obviamente Pero aquí no estamos hablando de tripulantes ni de origen, totalmente. sino de algo que es anómalo, que lo observas. Sí, algo curiosísimo. Y además de proximidad, porque en los dos casos, Sí. el primero parece que era para ti Sí. y el segundo para ambos. O sea, pasa, Sí, bueno, sí. aunque Sí, existiesen sí, más porque testigos. estábamos solos, me acuerdo, en aquel Mm. momento allí, Mm. y de hecho yo estaba dormido, sí, yo estaba durmiendo. Sí, sí, o sea, me hablas de una experiencia que tuvo cierta duración para que te avisaran, te despiertas, te Correcto. incorporas, lo ves Sí, y correcto. lo pierdes de vista por el territorio. Correcto, efectivamente. Estas playas que hay allí, que al final de la playa tienes pues esa cuevita, ¿no? Que Sí, te pide, correcto, sí, sí. bueno, pues fue así, ¿no? Entonces, claro, es una temática que siempre me ha fascinado, y me produce mucha curiosidad cuando escucho a alguien que controla mucho sobre el tema y que ofrece cierta credibilidad. Siempre me ha producido mucha curiosidad escuchar. Sabes ¿no? que siempre te podrán decir que lo que viste la primera vez pudo haber sido un globo sonda o Venus, y la segunda vez pues una alucinación hipnagógica, es decir, de pronto Sí. como te medio despertaste ahí, Sí. ya después, bueno, lo de tu compañera ya habría que buscar otra Claro. explicación para ella, pero Sí, bueno, sí, además estaba me acuerdo que estaba asustadísima. impresionada con lo que estaba viendo. Impresionada, y me despertó porque me dijo, ¿esto qué es, no? Manu, ¿cómo te has quedado? Que tú no me has contado nunca una experiencia. Él esto no lo sabía, yo creo que Claro, No, claro. Mira que no hemos intercambiado historias, pero esta... Pues a ver si en te animas y concreto cuentas alguna que a lo mejor tienes silenciada. No, yo tengo que reconocer que yo no... así de estas características no tengo experiencia. Sí, de todos modos hay que decir que en general todo El los tema te contactos interesa. dentro de Fimusité son siempre siderales. Absolutamente. Así que... Sí, sí. Ya lo creo. Sí, ya lo esto, Manu podría ser el comandante de una nave, de un platillo volante solamente. Perfectamente. ya con- De esas intergeneracionales Sí, con sí, muchas sí. temporadas, ¿no? Tremendo. Te ves. Tremendo, pero absolutamente fascinante. Bueno, pues a los dos muchísimas gracias, Manu, a ti porque has hecho de Crónicas de San Borondón esta temporada un programa mucho mejor con tu participación. Muchas gracias a Y ti. espero que sigamos compartiendo en la siguiente temporada ratitos de radio, si los jefes quieren, ¿no? Ah, bueno, ¿tú crees que yo Nosotros estamos encantados de hacerlo. Pues yo sigo, pero yo pensaba... Sí, no, Pues no. me dices que no seguimos así la próxima temporada. No Y es seguimos. como vamos, como una ruptura sentimental. Sí, me- no, voy a no, tener que- no, esto es un to be continuo. O sea, habrá segundas partes. Y Diego, muchísimas gracias, de verdad, ha sido un lujo, un placer. Tampoco imagino mejor manera de ponerle la guinda a estos ratitos de radio que contigo aquí. Mucha suerte, toda Muchas la suerte del gracias, mundo en Diego. todo lo que hagas. En el Filmusité, hombre, creo que viene ya con el propio festival, la trayectoria, el prestigio y todo ese trabajo que se pone ahí. Yo te doy las gracias a ti, te felicito a ti, pero también a toda la gente que te acompaña Por supuestísimo. en este proyecto, Mm. y a las instituciones que no se olviden de seguir, y empresas privadas, si están ahí echando una mano, que no se olviden de seguir apoyando, porque nos has colocado en el mapa, no solo Tenerife, sino a Canarias, nos has colocado en el mapa del cine a nivel mundial de una forma muy, muy original.
y yo creo que esto hay que cuidarlo para que dure mucho. Muchísimas gracias por tus palabras, se agradecen mucho. Nos vemos en Filmosité, espero verte. Y gracias por las Primera confidencias del misterio. Sí, la verdad es que, fíjate, me he venido arriba hoy por bulerías y he contado muchas cosas que además no había hecho públicas nunca, pero y todo sea por el programa, por ti y por el misterio. Un fuerte abrazo. Gracias. Muchísimas gracias, amigo.